Hola amigos, bienvenidos a un episodio de Audit Taxes Podcast. Nuevamente nos encontramos para conversar sobre temas de especialización de nuestra firma, para transmitir información relevante hacia todos ustedes. Este podcast está creado para eso, para hacer un espacio tanto informativo, donde podemos tratar diferentes temáticas, tanto de temas financieros, económicos, impositivos y de todo un poco. Este día tenemos con nosotros a Rafael Isunza, socio de Audit Taxes México y especialista en diferentes temas. Así que vamos a este día a conversar con él, pero sobre todo queremos darle primero que nada la bienvenida, Rafael, que es un gusto que nos acompañes nuevamente. Muchas gracias, Rómulo. Es un orgullo estar con ustedes aquí. Me gusta participar en este tipo de conversaciones y mientras me sigan invitando, aquí voy a estar. Excelente. Y eso nos encanta porque nos gusta muchísimo tener especialistas con muchísima experiencia en diferentes temáticas. Y hoy, este día nos trae para hablar de tratados de libre comercio, otro de los temas en los que ya muchísima experiencia tuya. Sí, muchas gracias. Sí, ya tengo algo de experiencia. Tuve la fortuna de trabajar en SAT México, en la Administración Tributaria, y me tocó la fortuna de participar en las negociaciones de nuestro tratado más importante, que es el de Estados Unidos y Canadá y México. Participé también en la negociación de prácticamente todos los tratados que tiene México con Centro y Sudamérica. Y después de eso, pues me dediqué a la consultoría en el tema de libre comercio. Esto ya son 30 años, ¿verdad? Sí, ya muchísimo. Sí. Una institución. Y hablando de tratados de libre comercio, ¿qué son? ¿Cómo los definimos y qué beneficios también nos pueden traer? Bueno, mira, los tratados de libre comercio son acuerdos comerciales, la mayoría de las veces multinacionales, donde los países acuerdan qué pueden comercializar, cómo lo van a comercializar, cuáles son los términos, cuáles son las reglas del juego para comercializar sin dañar a la producción nacional y tener beneficios los países, ¿no? Como historia, primero empezaban los acuerdos de complementación económica, que finalmente son acuerdos comerciales, pero una complementación económica es ¿qué te sobra a ti que me falte a mí? ¿Sí? Y entonces negociamos. Por ejemplo, tú tienes un exceso de producción de naranja y a mí me faltan, pues yo te las compro, ¿no? Y yo consigo importadores que les interese comercializarlo, tú como gobierno los exportadores, se negocia una tasa preferencial de aranceles y entonces empieza un comercio. Pero eso es una complementación económica, no es un libre comercio. Está en medio el gobierno diciendo que sí y que no. Es muy diferente cuando inician los tratados de libre comercio, donde ahí las reglas del juego son diferentes y ahí ya compites como si estuvieras en el mismo país, ¿sí? Ahí ya son reglas de mercado. Ahí va a competir el que ofrezca el mejor producto al mejor precio, mejores condiciones de venta, garantías, etcétera. Los tratados de libre comercio han sido objeto de políticos, ¿no? Sin más, ahora Donald Trump dice que si gana las elecciones va a eliminar el Tratado de Libre Comercio con México porque dice que México ha abusado de los Estados Unidos y es un tema muy controversial, pero se ha politizado mucho por la importancia, ¿no? Entonces, un Tratado de Libre Comercio significa muchísimo para un país. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el caso de México, que ahora es TEMEC, pues es un tratado que ya tiene varios años. Las negociaciones iniciaron desde 1991 y ya realmente operando desde el 93. Y son vaya, reglas del juego que tienen que seguir. Entonces, un tratado de libre comercio, ¿cómo beneficia a un país? Bueno, número uno, amplía tu mercado. ¿Sí? Si en México tienes un mercado de 110 millones de habitantes, si le sumas a Canadá y Estados Unidos, pues ya te fuiste a más de 500,000, ¿no? Entonces, amplía mucho tu mercado. Número dos, que es muy importante también, es que genera en las empresas
esa competitividad donde el productor tiene que ser cada día mejor porque tengo que ofrecerte algo mejor que el que te está ofreciendo al lado un producto similar. Yo tengo que ser competitivo y eso me exige a que tenga cada vez más calidad, mejores precios, mejor servicio postventa, muchas cosas. Beneficia eso al consumidor. Otro punto muy importante, en particular para México, que ese es donde está la controversia fuerte con Estados Unidos, es que generan empleos. Entonces, Estados Unidos se ha quejado de que los tratados de libre comercio han creado desempleo en Estados Unidos y crean empleo en México. Principalmente se ha dado en México por maquiladoras, ¿no? Maquiladoras que además ahora se está regulado también por el Tratado de Libre Comercio los salarios. Ya no pueden ser salarios tan bajos. Sí, en el caso del sector automotriz, hay un número determinado de trabajadores que tienen que ganar lo mismo que los trabajadores de Estados Unidos. Está regulado. Ya está regulado. Esto fue a partir del TEMEC. Entonces, ahora se ha creado un ambiente un poco tenso en los tratados de libre comercio, pero siguen siendo una herramienta política, creo yo. Es tal la importancia de un tratado de libre comercio que se cree así. ¿Qué beneficios tiene un exportador que va a mandar a Estados Unidos algunos productos? Bueno, es como si hiciera una venta local, ¿sí? Se van los productos, cruzan la frontera sin pago de impuestos y pueden vender de manera competitiva sus productos en un mercado muchísimo, muy grande, ¿no? Entonces, se amplía mucho. Ese es el beneficio y eso es lo que es el entorno de un tratado de libre comercio. Y en ese tema, bueno, hablábamos de que también hay fiscalizaciones, hay regulaciones. En ese sentido, sabemos también que hay algún tipo de fiscalizaciones de aduana mexicana a países que pueden ser de la región centroamericana. Y en ese sentido, la duda siempre surge si eso es válido. Claro, sí, es una duda muy común, muy común, donde recibe una empresa salvadoreña, de repente recibe una notificación de la aduana mexicana diciéndole que lo va a venir a verificar. Entonces, lo primero que nos viene a la mente es, vaya, no tienen facultades, la aduana mexicana no tiene facultades en El Salvador. ¿Qué hacen tiene que aquí? ver conmigo acá? Sí, yo qué, ¿no? Entonces, ese es un punto bien importante porque el Tratado de Libre Comercio maneja esta fiscalización o verificación que se llaman verificaciones de origen. Los maneja de una manera voluntaria. No es como una fiscalización que haga por impuestos internos, donde yo te voy a revisar quieras o no quieras. No, aquí es primero te pido permiso. Entonces, dicen, yo tengo dudas sobre el origen de la mercancía que tú mandaste. Y en ese punto te dicen, ¿me dejas verificarlo? Okay. Yo digo si quiero verificarlo o no quiero verificarlo. Es voluntario. El propio tratado, que tiene una jerarquía alta en cuanto a una legislación, está apenas abajo de la Constitución. El Tratado de Libre Comercio sí faculta a esa autoridad para que vaya a otro país a verificar. Cuando se firma un tratado de libre comercio, ambos países están aceptando que hay verificaciones cruzadas. Okay. Entonces, sí es válido, sí es legal, pero es voluntario. Si tú no quieres que te verifiquen, no te verifican, pero van a sancionar al importador. Ahí estabas mencionando algo de origen, entonces, y hay una reglamentación, digamos. ¿Qué son esas reglas de origen? Digamos que la columna vertebral de un tratado. Todo lo que es origen de las mercancías se refiere a demostrarle a la autoridad que efectivamente el producto que mandaste, digamos, hablando que El Salvador mandó producto o mercancía a México y entonces entra a México sin el pago del arancel porque está bajo tratado, pero tiene que ir acompañado de un certificado de origen. El certificado de origen es como la garantía que da el exportador al importador de que se cumplen las disposiciones del tratado. Estas disposiciones son basadas, las reglas de origen básicamente son basadas en lo que se llama un salto arancelario o un valor de contenido regional. Pero en palabras muy sencillas, el salto arancelario es el grado de transformación
que tuvo la materia prima para convertirse en un producto terminado. Ese grado de transformación hay que medirlo. En el caso del valor de contenido regional, el valor de contenido regional se refiere a lo mejor a algunas sumas y restas donde tú digas cuántos materiales originarios, o sea, cuántos materiales de la región se consumieron y cuántos materiales importados, ¿no? Hoy a nivel mundial la amenaza comercial es China y entonces dicen, oye, pues ¿cuántos insumos chinos ocupaste para hacer esta mercancía que me mandaste a México y que no pagó un arancel? Lo que pretenden las reglas de origen es no darle una preferencia a un país que no es parte del tratado. Ok. En este tema, creo que lo más importante es tener la información, el siempre tener claro qué es, cómo se hace, o sea, hasta dónde es mi alcance, hasta dónde tiene al alcance el otro. En ese sentido, de Audit Access International, somos especialistas en este tema y lo trabajamos muchísimo. Pero ¿de qué manera nosotros podemos asesorar o ayudar a las empresas en este tema? Es un tema que a veces es difícil que una empresa productora haga conciencia de la importancia. Es tan importante el tema de que, en mi experiencia, te puedo decir que cuando hay revisiones de origen, puede ser que las empresas terminen cerrando, o sea, a ese grado, porque te pueden sancionar por las importaciones que hiciste en los últimos 5 años. Imagínate tus ventas de 5 años, multiplícalas por un arancel de un 15%. Y eso súmale un 100% de multas, actualizaciones, recargos, además generan más IVA, etcétera. Eso te lleva a créditos fiscales muy altos. Nosotros lo que ofrecemos a nuestros clientes es hacerles unos dictámenes de origen preventivos. Son dictámenes donde nosotros hacemos una simulación de una verificación de origen, como haría una auditoría la autoridad aduanera del otro país. Nosotros hacemos ese mismo ejercicio y entonces les decimos dónde están las fallas y damos recomendaciones para que ellos tengan toda la información disponible y comprobable. En muchas ocasiones hemos visto que hay empresas que cumplen con las disposiciones de origen, pero no lo pueden comprobar. Entonces, aunque sabemos, estamos conscientes que se cumple con las disposiciones, aquí lo importante es comprobarlo, ¿no? Yo siempre les pongo, en los cursos que he dado, pongo el ejemplo de un ganadero, ¿no? Que tiene sus vacas y mandó carne a los Estados Unidos y llegan de Estados Unidos, lo revisan y dicen, compruébame el origen de esta carne, ¿no? Y dice, bueno, pues la carne sale de mis vacas, ¿no? Ok, compruébame que las vacas nacieron aquí, ¿no? Y dice, no, pues ¿cómo lo compruebo? No tiene acta de nacimiento. Entonces, si quieren, pregúntenle a mi compadre, ¿no? ¿Qué les puede garantizar que sí nacieron aquí? Entonces, no hay forma. Claro. Entonces, esa parte documental es muy importante. Es muy importante que tengan un soporte y lo que en el tratado se llama una trazabilidad. Esa trazabilidad se refiere a todo el proceso productivo, pero que viene desde tu proveedor. De qué proveedor estás comprando e incluso el origen de la mercancía que te está dando el proveedor, que tiene muchas veces que venir con declaraciones. Entonces, una trazabilidad, a eso los ayudamos principalmente a tener el soporte documental de esa trazabilidad. La trazabilidad es decir, desde el proveedor de materia prima hasta que yo llegue al certificado de origen que tú le diste a tu comprador o al importador en el otro país. Excelente. Rafael, gracias por acompañarnos nuevamente. Seguramente vamos a tener muchas más charlas. De verdad que ha sido muy enriquecedora y también ha llevado mucho también la importancia del poder tener la información adecuada de los especialistas adecuados. No, muchísimas gracias. Aquí estaré con ustedes cuando ustedes me inviten, con mucho gusto. Y bueno, amigos, esto ha sido todo en el episodio de hoy. Hablamos de tratados de libre comercio, una especialización también de Audit Access International. Nos vemos en una próxima ocasión con muchísima más información y con más
conversaciones de calidad y con mucha especialización de nuestros profesionales y socios de Audit Access International. Hasta la próxima.